Saludos y bienvenidos. Qué gran privilegio poder tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes para predicar un mensaje de la palabra de Dios que sabemos que va a ser de gran bendición para su vida. Así que desde ya póngase cómodo y vamos a prestar atención, vamos a cautivar la mente y los corazones a la obediencia de Cristo para recibir con humildad este mensaje. Acompáñenme a orar, vamos a orar para encomendarnos al Dios Padre, Hijo y Espíritu. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento especial donde venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndonos en tus manos para que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Que sencillamente seamos un instrumento en tus manos para poder bendecir este pueblo, Señor, que tiene necesidad espiritual de la palabra. Padre, que haya sanidad, liberación y vida eterna. Y recuerda que tu siervo es sencillamente un instrumento que está en tus manos, Señor. Me abandono en tus brazos, Señor, para que seas tú quien me use conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos al consejo de la palabra y vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a analizar conforme al Espíritu una historia muy conocida que habla de un paralítico que fue sanado en un estanque de Betesda. Amén. Así que dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa gracia o misericordia. Dice, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, ponga atención, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otros descienden hasta que yo llego, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor añada virtud a su palabra. Hoy vamos a predicar bajo el tema de ahora o nunca. Aleluya. Ahora o nunca. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado este dicho que se ha popularizado, yo diría que a nivel mundial. Es como un dicho donde usted, cuando lo pronuncia, lo hace porque se ha presentado una gran oportunidad. De esas oportunidades que dicen por ahí los sabiondos, que son calvas y usted tiene que agarrarlas por los moños. Es cuando usted tiene años esperando ese sueño, esa oportunidad,
Y de pronto alguien sencillamente le brinda ese momento, le da el chance para usted cumplir sus sueños. Y yo sé que muchos entendemos lo que significa el término ahora o nunca. ¿Cuánta historia hemos nosotros conocido de personas, por ejemplo, que en algún momento deseaban, ¿verdad?, ser actores de cine o qué sé yo, o una actriz? Y de pronto su sueño se vio cumplir porque alguien le vio ciertas cualidades a usted en un anuncio sencillo o en un comercial sencillo o en una actividad donde usted menos pensaba que se iban a fijar en usted. Y de pronto allí surge esa oportunidad y usted dice ahora o nunca. ¿O cuántos de ustedes han querido recibir la oportunidad para estar en una empresa prestigiosa? Y de pronto usted está orándole al Señor, usted desea que se le dé la oportunidad. Y usted ha regado por años currículum y el día que usted menos lo espera, recibe esa llamada diciendo que lo quieren entrevistar. Ahora o nunca, dice usted. Este es el chance de yo demostrar que yo soy la persona indicada para ocupar esa posición de esa empresa por la cual yo he anhelado siempre trabajar. Amén. O cuántos, por ejemplo, en el campo del amor, en algún momento usted ha deseado declarársele al amor de su vida. Y de pronto, aleluya, en medio de un compartir, ya sea de una iglesia, una fiesta en cualquier lugar, usted se junta con aquella muchachona que por años usted ha deseado tener por lo menos una conversación. Y usted dice, esta oportunidad yo no la voy a dejar escapar, ahora o nunca. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, esta es una historia muy conocida. Nos habla de un paralítico que se encontraba en Betesda. Era una especie de pórtico, ¿verdad? Un lugar donde las aguas cada cierto tiempo dice que se agitaba. Y había allí una manifestación poderosa sanadora del poder de Dios. Dice la historia bíblica de Juan, capítulo 5, del 1 en adelante, que los que estaban enfermos en aquel lugar, primero había una condición, y era que usted tenía que llegar primero cuando las aguas se aglutinaban, no se agitaban. Y tan pronto usted llegaba, usted recibía el privilegio de ser sanado. Claro está, para este hombre que tenía 38 años en una condición paralítica, se le era no imposible, no, sumamente imposible poder llegar a aquel lugar, porque él no se valía por sí mismo. Y me llama la atención que Betesda significa gracia o misericordia. Cada cierto tiempo la gracia y la misericordia de Jehová se manifestaba en aquel lugar. Y me hace pensar todo lo contrario. De aquella mujer, recuerdan ustedes la historia de aquella mujer samaritana que se encontraba en aquel pozo. Dice la Biblia, aleluya, que el lugar donde se encontraba este pozo, donde Jesús se encontró con aquella famosa mujer samaritana, se llamaba Sicar. Sicar estaba en Samaria y Samaria significa falsedad. Miren qué interesantes los contrastes. Sin embargo, en ambas historias nosotros vemos un protagonista en común. Y ese protagonista se llama Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Me llama también la atención que allí habían cuatro grupos. El primer grupo que había allí era el grupo de los enfermos. Y de alguna manera esto tiene un significado espiritual interesante, el cual yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué representa el grupo de los enfermos? Bueno, espiritualmente dice aquellos que tienen ataduras
y que le impiden estas ataduras avanzar hacia el propósito de Dios. Personas que lamentablemente tienen vicios, que suelen, por ejemplo, tener vicio al alcohol, a las drogas, a los juegos de azar, que muchas veces eso no se menciona. Solamente mencionamos las drogas, mencionamos el alcohol. Pero ¿cuántas personas han perdido su matrimonio? Porque sencillamente todo lo que consiguen se los dan a los apostadores o a los juegos de azar, a los gallos, por ejemplo, o a la lotería. ¿Cuántos sencillamente se lo dan al alcohol, a los cigarrillos? El alcohol ya lo mencionamos. Entonces, los enfermos, el grupo que estaba allí, a pesar de que ellos quizás la manifestación de lo que le estaba pasando era totalmente en el cuerpo, en lo físico, pero espiritualmente esto tiene un significado. Y ya dijimos que el primer grupo de los enfermos significa aquellos que espiritualmente tienen ataduras. Y estas ataduras le impiden llegar al propósito de Dios. ¿Cuántas personas que usted conoce que tienen un corazón bondadoso no pueden venir al Señor porque ellos lo que tienen es una banca de apuestas? Ellos lo que tienen es un lugar donde ellos venden alcohol y no pueden, tienen esa atadura. Son enfermos espirituales. Pero aparece un segundo grupo, que es el grupo de los ciegos. Aquellos que no pueden ver ni discernir, ¿verdad?, las cosas espirituales, aún estando en el Evangelio. Porque hay personas que estando en el Evangelio son ciegos espirituales. Estos no tienen meta, no tienen propósito, porque no pueden ver las señales espirituales que indican dónde tienen que ir en el momento señalado por Dios. Y como digo yo, no ven o no saben para dónde van, ya llegaron. Los ciegos espirituales son personas que generalmente están estancadas. Tienen 15, 20, 30 años en el Evangelio y no ven cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco personas así. Como decimos nosotros, ni fu ni fa. 30 años en el Evangelio. Lo mejor de todo o lo peor de todo es que lo dicen con orgullo. No, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero 30 años haciendo ¿qué? Sentado en un banco y sin saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. Una de las cosas que hace que nos encaminemos al propósito de Dios es que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que nosotros podamos discernir cuál es la agenda de Dios que hay para con nuestras vidas. Por eso es que da pena. ¿Cuántos hombres del mundo allí afuera no conocen su propósito en la vida? Y nosotros sabemos que solo aquellos que están en Cristo Jesús son los que tienen la oportunidad de saber y de conocer por qué razón Dios lo trajo al mundo y para qué lo trajo al mundo. En este grupo estaban los ciegos, aquellos que físicamente no podían ver, pero que espiritualmente también tiene un significado, el cual yo acabo de compartir con ustedes. Estaban los cojos, aquellos que tenían problemas para caminar, pero que también espiritualmente representa algo interesante. Estos pueden ver y también pueden discernir. Conocen la palabra para dónde y cuándo deben de ir, pero no se pueden mover porque les hace falta fuerza de voluntad y obediencia para la misma. Estos son todo lo contrario a los primeros dos grupos que mencionamos, los enfermos y los ciegos. Repetimos, estos pueden discernir, conocen la palabra, saben para dónde tienen que ir, pero le hace falta fuerza de voluntad. Aleluya.
Le hace falta amor propio. Solo están escuchando la palabra, engordando, pero no se atreven a levantarse. Y hay momentos donde nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, porque se lo queremos dejar todo a Dios. En el mundo hay un dicho muy popular que no es bíblico, pero su concepto y el fundamento sí está en la Biblia, que es cuando alguien te dice allí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nada cierto de que ese término literalmente existe en la Biblia, pero sí existe, aleluya, en el libro de Josué capítulo 1, que en 3 ocasiones el Señor le dice a Josué, sucesor de Moisés, mira que te mando a que te esfuerces, aleluya, porque yo estaré contigo. Te mando a que te esfuerces y a que seas valiente. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de honrarnos, cumpliendo la parte que falta. Él va a añadir todo lo que tú necesitas para cumplir su propósito. Pero tenemos que dar el primer paso. Por eso cuando la Biblia se refiere a que venid a mí los que están cargados y trabajados, Él no te está diciendo primero deja la banca de apuestas, deja la prostitución, deja el alcoholismo para venir al Señor. No, lo que te está diciendo es ven con todas tus cargas, ven con todos tus problemas, ven con todas tus debilidades donde mí y yo me voy a encargar del resto. Pero hay que tomar una decisión, porque como yo siempre digo, nosotros le servimos a un Señor decente. Él no irrumpe, Él toca. Y dice la Biblia que si tú abres, Él entra y cena contigo. Y tiene una relación contigo. Entonces este grupo de los cojos, de lo que físicamente son los que no pueden caminar, tiene un símbolo espiritual muy duro. Personas que saben lo que tienen que hacer, que no lo hacen. Y dice la Biblia que mayor condiciones o mayor condenación hay para ellos. Y el cuarto grupo que existe en esta lista de los que esperaban a que el estanque se agitara es el grupo de los paralíticos, que son ese grupo que pueden ver, que pueden discernir, que quieren obedecer, pero por causa de su pasado, por causa de un trauma, por causa de una maldición ancestral, no pueden moverse, tienen inseguridad, conocen, anhelan, hasta aman la voluntad de Dios, pero su inseguridad le impide moverse. Este es el significado espiritual que tiene esto. Físicamente el paralítico no podía moverse. Su cuerpo estaba estable. En el caso específicamente de este hombre, tenía 38 años postrado. Y yo me imagino que desde que estaba, no sé a qué edad, sufrió esa parálisis, pero vamos a suponer que desde pequeño no tenemos esa información. Pero sí sabemos que de esos 38 años que tenía como paralítico, gran tiempo también allí lo tenía enfrente, aleluya, de ese lugar llamado Betesda. Pero en este lugar llamado Betesda había una gracia especial, había una misericordia especial que se manifestaba cada cierto tiempo, del cual él no podía disfrutar por su condición de paralítico. Y por eso decíamos que el paralítico espiritual tiene una condición de que sabe que ahí él podía ser sanado. Tenía la voluntad y quería ir, pero una maldición ancestral de su pasado o una condición especial, un trauma de su pasado le impedía moverse. Usted conoce gente así, gente que sabe la palabra, que quiere hacerla, que tiene disposición, pero hay una voz en su interior que le dice, no puedes,
No puedes hacerlo porque eres mediocre o porque sencillamente tú todo lo dañas, o donde quiera que tú llegas tú todo lo divides, o tú todo lo rompes, o tú eres un inepto, o tú eres un bruto. Hay un trauma que paraliza, aleluya, también el propósito de Dios en su vida. Interesante, ¿verdad? Esta revelación, que no me la revela ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. Así, aleluya, hay grupos que no solamente están allí afuera, sino que también están en la iglesia con esta condición de enfermos, de ciegos, de cojos y también de paralíticos. Pero algunas veces nosotros queremos tener una respuesta desde muy lejos, o queremos que venga alguien desde muy lejos a darnos una palabra, cuando lo que menos esperamos es que ahí justo al lado tenemos una respuesta. Como por ejemplo cuando Pedro y algunos de los discípulos estaban pescando, y dice que habían pasado toda la noche pescando, y ya luego de su frustración se aparece el maestro y le dice: ¿por qué no tratan de tirar la red del otro lado? Y dice: maestro, hemos pasado toda la noche intentándolo. No funciona. Humanamente hablando, es una actitud que muchas veces nosotros tomamos. Lo que estamos haciendo no vale la pena. Hicimos un esfuerzo, pero sabemos que ya no vale la pena seguir. Y lo que menos esperamos es que la respuesta está a la par de nosotros. Y era la condición que tenía ese paralítico. Él decía: es frustrante. Yo me imagino, hermano, permítame imaginármelo. 38 años postrado queriendo que alguien tuviera misericordia de él para llevarlo a que él descendiera primero. La Biblia dice que había que descender primero. Y de esos cuatro grupos, yo no sé cuántos ciegos, no sé cuántos cojos, no sé cuántos paralíticos, cuántos enfermos habían allí. Vamos a suponer que de cada renglón hubieran, yo no sé, 15, 20, 30, 40. Y la Biblia dice que el que descendiera primero era el que era sano. Las posibilidades de este hombre eran menos de un 1%. Porque él no podía moverse. Él tenía la intención, él quería, pero no podía. Así que dependía de una oportunidad. Y esa oportunidad, así como Zaqueo la aprovechó, este hombre tenía que aprovecharla. ¿Cuál era la situación especial? La situación especial era que Jesús estaba en aquel lugar. Y donde Jesús está, hay esperanza, hermano. Donde Jesús está, hay poder. Donde Jesús está, hay liberación. Donde Jesús está, hay sanidad. Y allí hay una conversación cuando Jesús, aleluya, supo que el hombre estaba acostado por tanto tiempo. Juan 5:6. Lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: aleluya, oh gloria a Dios. El maestro le pregunta a un hambriento que si quiere pan. Y él viene y le dice: ¿quiere ser sano? Aleluya. Y él le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero el maestro no le preguntó cómo, solamente le dijo: ¿tú quieres ser sano? Aleluya. No le preguntó cómo ni cuál era el método. Algunas veces nosotros recibimos la oportunidad de oro para aceptarla y decir ahora o nunca, y comenzamos a cuestionar de cómo va a ser el método. Dios no te está hablando de método. La pregunta es: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser libre de tus pecados, de tus ataduras? ¿Tú quieres ser libre de tu enfermedad? ¿Tú quieres ser libre de tu cojera? ¿Tú quieres ser libre de tu parálisis?
Pero este hombre, es obvio que él no tenía conocimiento de quién era Jesús. Porque pasó igual que aquel ciego que Jesús sanó. Y cuando Jesús lo sanó, aleluya, comenzaron a cuestionarlo porque era día de reposo, al igual que este muchacho también. Y él solo decía, yo no sé, yo solo sé que era ciego de nacimiento y ahora veo. Y luego llamaron a los padres y dice, bueno, sí, él es nuestro hijo, nació ciego, pero nosotros no sabemos quién lo sanó. Y no fue hasta que este muchacho tuvo un encuentro con Jesús, porque la misericordia de Dios se extiende para sanidad. Pero cuando el corazón realmente se compromete, es que hay salvación. Y ese es el problema de muchas personas, que quieren el pan, quieren los peces, pero no quieren el sacrificio. Y el sacrificio de la cruz se llama Jesucristo. Ese es el problema de muchas personas, que quieren las dádivas, pero no quieren pagar el precio. Entonces Jesús vuelve y le pregunta, me imagino yo, no, tranquilo, yo no te estoy preguntando, escucha, yo no te estoy preguntando de qué manera o por qué razón tú no eres aún sano. La pregunta es, escucha, tú quieres ser sano. Aleluya, gloria a Dios. Y este hombre, en su naturaleza humana, lo que dice, sí, yo quiero, pero nadie puede llevarme al fondo del estanque cuando las aguas son agitadas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él no entendía que en ese momento Jesús le estaba dando la oportunidad para que escogiera ahora o nunca. Gloria a Dios. Pero Dios es tan bueno que aún en la ignorancia de nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos despreciado la oportunidad de ser salvo en algún momento? Y lo postergamos y lo postergamos. Al final Dios tiene misericordia de nosotros, como me pasó a mí, tal vez como te pasó a ti o a muchos de nosotros, que cuántos llamados nos hizo Jesús en medio de una campaña, en medio de un culto. Cuántos llamados nos hizo y comenzábamos a cuestionar, no, sí, yo quiero ser sano, lo que pasa es que yo tengo sueños, lo que pasa es que yo tengo negocio y primero tengo que dejar esos negocios al lado para poder servir al Señor porque eso no le gusta. Aleluya. Cuando el Señor, hermano, definitivamente es un Dios misericordioso, porque aún nosotros habiendo despreciado la oportunidad de nuestras vidas, al final Él nos ha alcanzado con su misericordia. Y me llama poderosamente la atención que cuando Jesús escuchó las quejas o los argumentos de este hombre por el cual él no había sido sano, Jesús no le pagó con la misma moneda. Yo quiero repetir esta parte. Dice, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, aleluya, a pesar de su vano argumento, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice que aquel día era el día de reposo, donde se supone que un día de reposo, en la ignorancia de los religiosos de aquel tiempo, no se podía hacer tales cosas. Hay tres claves aquí poderosísimas. Tres claves que van a ser de bendición para tu vida espiritual. Y la primera clave para nosotros aprovechar esta oportunidad de ahora o nunca es incorporarnos y ponernos de pie. Jesús le dice primero, levántate.
Y cuando Jesús le está diciendo, levántate, le está diciendo, habilitado eres. Estás habilitado para prepararte para un segundo paso. Cuando Pedro y Juan estaban frente a aquel hombre que era cojo, lo recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, uno de los primeros milagros registrados. Dice que aquel hombre que tenía una condición también de parálisis en sus piernas estaba frente a la iglesia de la Hermosa, cuando de pronto, aleluya, él centró su mirada en Pedro y Juan y estaba ansioso de recibir una limosna. Y dice que Pedro habló con este hombre, le dice, no tenemos plata ni oro, y dice, pero de lo que tenemos te damos, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y dice que lo primero que hizo fue ¿qué? Levantarlo. Lo primero que Dios hace para incorporarnos, para ponernos sobre nuestros pies, aleluya, es libertarnos de las ataduras que nos impiden estar de pie. El hombre que anda en el pecado anda postrado. El hombre que anda en el pecado anda arrastrándose. Pero cuando venimos a Cristo, nos levantamos. Y esa es una de las primeras cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Miren, aquí hay historia de personas que tienen fotos que cuando usted la ve hace 30 años y la compara ahora, usted dice, no, pero es increíble. Por ejemplo, Angelito tiene una foto en su cédula de hace como 30 años, que si usted lo ve, no es ni la mitad de lo que es ahora. Porque es que el hombre cuando está en el suelo, cuando está en el pecado, hermano, se avejenta. Y tiene como hasta unos bigotes. Dile que se la muestre una cédula. Yo no sé si él la tiene todavía. Pero era una cédula, hermano, que donde yo sé que él pasa de 50, él tiene casi 60 años. Pero en esa cédula parece que tiene como 70. Yo me río porque, oh, gloria a Dios. Pero es una realidad, hermano. El pecado hace que el hombre se arrastre. Así como la serpiente fue condenada por ser piedra de tropiezo a Adán y a Eva, así mismo hay personas que andan arrastrándose. Porque una de las condiciones o una de las maldiciones que decretó Jehová para la serpiente, porque fue piedra de tropiezo, fue, aleluya, que sobre su cuerpo iba a caminar, se iba a arrastrar. Y así hay personas que se arrastran en el pecado. Pero cuando vienen a Cristo, lo primero que el Señor dice, levántate, aleluya. Lo primero que hace el Señor es habilitarte. Y lo segundo que pasa aquí es que el Señor le dice, toma tu lecho, aleluya, toma tu lecho, toma la camilla donde tú estabas postrado, ahora eres tú que te enseñoreas sobre ello. Aquí hay un significado espiritual muy poderoso. Lo que se enseñoreaba de ti, porque era lo que te cargaba cuando tú eres enfermo, ahora eres tú que te enseñorea de ello. Ahora eres tú que lo domina. Ahora eres tú que toma la camilla y la agarra, la tira y hace con ella lo que quiere. Aleluya. Toma tu lecho, nos habla del testimonio. Toma tu camilla y comienza a andar por el parque. Vete al frente del templo y dile a las personas que tú tenías 38 años paralítico, pero hoy te enseñorea, aleluya, de tu enfermedad. Porque hoy lo que te soportó por 38 años, ahora eres tú que lo tomas. Nos habla del testimonio. Lo segundo que el Señor hace, luego de habilitarnos, de levantarnos, es, aleluya, preparar el testimonio. Nos permite enseñorearnos
sobre aquellas cosas que en algún momento nos dominaban. Esas cosas, esas personas que eran viciosas en el alcohol, esas personas que no podían tener una sola mujer, que tenían 5 y 6. Hoy el poder de la misericordia de Jesucristo te permite ser una nueva criatura. Y hoy tú puedes hablar de las grandezas, de las cosas que Dios hizo en tu vida. Y lo tercero, aleluya, que el Señor le dice: anda, acciona, muévete, haz lo que tienes que hacer, recupera el terreno perdido, recupera ese tiempo que el enemigo te había quitado. Entonces el Señor te levanta, el Señor te dice: toma tu lecho, dice: enseñoréate de aquello que en algún momento estaba sobre ti, y te dice: anda, comienza a andar. Comienza a encaminarte en la gran comisión. Comienza a decirle al mundo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo restituye. Aleluya. Y este hombre sale de allí y comienza a decirle a todo el mundo que Cristo lo había sanado. Alguien lo había sanado, y era natural que cuando las personas, aleluya, se dieron cuenta de que él había sido sanado el día de reposo, comenzaron a cuestionarlo. Y entonces San Juan 5:13, entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dice la Biblia que después el que era paralítico le halló en el templo y le dijo: mira, este fue el que me sanó. Y dice que cuando Jesús lo vio, le dice: vete y no peques más. Aleluya. Para que no te venga alguna cosa peor. Hay gente que Dios le ha dado una oportunidad. Cuando Jesús le dice, cuando él vino a Jesús, porque en el momento habían situaciones donde Jesús no le interesaba hacer milagros, porque estaba rodeado de incrédulos. Pero con este muchacho Jesús tuvo misericordia. Cuando él trató de ver quién era que lo había sanado, ya Jesús se había apartado. Pero cuando él lo logra encontrar en el templo y vuelve a Jesús, quizás en una actitud de gratitud, dice que Jesús le dice: no peques más, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Parece ser que la parálisis de este muchacho había sido por causa del pecado. Amigo, hermano que me escucha, ahora o nunca, en este tiempo, en estos últimos tiempos, hoy más que nunca, el Señor te está dando una oportunidad. Tú sabes de ahora que estás viendo este mensaje, no sabes de mañana. Aprovecha la oportunidad, porque las grandes oportunidades, como dije ahorita, son calvas y hay que agarrarlas por los moños. Ahora o nunca. Ese muchacho, cuando vio que Jesús, o cuando él se había reencontrado con Jesús, fue y entonces entendió que él no debía de desaprovechar esa oportunidad. Y por eso Jesús le dijo: vete y no peques más. Ya tú fuiste sanado. Hay gente que el Señor le dice: ya fuiste sanado, pero no peques más, porque te puede venir algo peor. ¿Cuántas historias conocen ustedes de personas que han sido libertadas, pero han vuelto al lodo, han vuelto como el perro a su vómito, y luego le viene algo peor? El Señor no quiere maldad para ti, porque el Señor es bueno. Dios quiere restituirte. Dios quiere ponerte
en el lugar donde tú realmente perteneces. Dios quiere salvarte. Amigo, ya yo terminé esta prédica. Ahora o nunca el Señor te está llamando. Escapa por tu vida, amigo. No te resistas, no pelees con Dios. Ya basta. Por más que corras, no podrás correr más que Dios. ¿Cuántos años tienes paralítico sabiendo lo bueno y queriendo hacerlo, pero no puedes porque tu pasado te persigue, porque hay una maldición ancestral que te persigue? Y el Señor te dice: te estoy dando la oportunidad ahora, aprovéchala. Aprovechala, como aquel ciego Bartimeo que estaba junto al camino y en medio de su ceguez, yo me imagino que comenzó a escuchar un tumulto de personas y comenzó a escuchar un algarabío y comenzó a escuchar voces y comenzó a escuchar que personas frecuentemente, como que estaban en una caminata continua, comenzaron, aleluya, a caminar frente a él. Y de pronto quizás él pregunta y dice: ¿qué está pasando? Y alguien le dijo: Jesús de Nazaret está pasando por el camino. Y entonces él dijo: ahora o nunca, ahora o nunca. Yo no sé si Jesús va a volver a pasar por este camino, pero lo que yo voy a hacer es aclamar. Y dice la Biblia que él comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Porque la Biblia no se contradice. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando clamamos al Señor hay una respuesta, hermano. Cuando clamamos de corazón, hay una respuesta de Dios. Y ahí hay cosas ocultas que el Señor nos va a mostrar, que nunca jamás nuestros ojos naturales han visto. Y dice que cuando Bartimeo, aleluya, recibió la sanidad, ya no estaba junto al camino, ahora andaba en el camino. Ahora andaba en el camino. Hay personas que están junto al camino y por eso no están disfrutando de las bondades del reino. Pero el Señor te dice: no te quiero junto al camino, no te quiero como aquellos que aparentan ser cristianos. No, yo te quiero como un hijo mío, te quiero como un verdadero discípulo. Y en este momento el Señor te dice: amigo, clama, clama, porque mientras estás escuchando este mensaje, te están dando la oportunidad de tu vida, ahora o nunca. Repite conmigo, amigo: Señor Jesús, repite conmigo. Tú que te has apartado, tú que estás enfermo, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Pido perdón por mis pecados. He escuchado esta palabra y me arrepiento de haber andado en malos pasos. Abro mi corazón y te pido que entres y que me haga uno de tus hijos. Inscríbeme en el libro de la vida y nunca jamás me borre. Ayúdame a perseverar, Jesús. Hoy reconozco, por la palabra tuya y la fe puesta en ella, que soy salvo, que soy salva. Ayúdame, Jesús. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, te garantizo que el Señor te va a ayudar, pero tienes que dejarte ayudar. El Señor te va a ayudar, pero tienes que dejarte ayudar. Acércate a una iglesia donde se predique la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Acércate al pastor, al líder y dile: yo escuché un mensaje que cambió mi vida y confesé a Cristo. Ahora le pido, pastor, que me permita crecer espiritualmente en este lugar y necesito de su ayuda para seguir perseverando. Si así lo haces, yo te garantizo que vas a ser un gran discípulo de Jesucristo y vas a poder ayudar a otros que en algún momento estuvieron como tú. Hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, ahora o nunca. Recuerda que hay muchos que aún estando en el camino tienen enfermedades.
tienen problema de ceguera, algunos cojean y peor aún, sentado ahí hay algunos que tienen parálisis. Pero el Señor quiere levantarte. El Señor quiere que tú te enseñorees de lo que antes te dominaba. Y el Señor también quiere que tú salgas, que tú andes, que tú corras allá afuera y le vocifere a todo el mundo que Cristo es la solución a nuestros problemas y a nuestras situaciones. Gracias por prestar tu atención. Huáscar González, por la misericordia de Dios, el pastor de la iglesia de Cristo Sion, Ministerio Asociado Celín, ubicado en la calle Elogio, Amor y Trabajo. Agradece que tú hoy hayas dispuesto de un tiempecito para escuchar este mensaje. Bendiciones. Una vez más, gracias por el favor de tu sintonía. Hasta la próxima.